Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Ya empezamos a hacer la transmisión en vivo y en directo por Facebook. Acuérdense el mecanismo, como siempre le decimos, tan simple. Ingresa a la red social y allí directamente en la página de Daddy Rubio usted se contacta para poder hacer este ida y vuelta, esta interacción que tenemos todas las mañanas a las 9:30 de la mañana. 9:30 de la mañana. Bueno, a ver, ¿cuántos temas, no? Y cuántos temas giran en torno a exactamente a lo mismo. Exactamente a lo mismo. Hay varios interrogantes y varias preguntas que nos queremos hacer en esta mañana, sobre todo teniendo en cuenta lo que ayer le dije, lo bochornoso, lo patético, lo burdo que ha sido este sainete de los cuadernos de la supuesta Ruta K. Pero me parece importante empezar por una lógica. Aunque usted no lo crea, hay una lógica en todo esto, y que es la lógica de la desesperación del gobierno por querer tapar la realidad. Bueno, algo obvio, algo que ya se nota, algo que es imposible ocultar. Osvaldo, Graciela, un beso grande. Bueno, los amigos ya empiezan a contactarse tempranito en la mañana, así que bueno, les agradezco mucho esta posibilidad de poder, reitero, interactuar. Daniel, un abrazo grande. ¿Qué quiero decirle con la lógica? Por un lado sabemos lo que el gobierno quiere hacer, lo que el gobierno ha hecho a lo largo del comienzo de su gestión. Esta especie de, aparato montado para mentir. Porque, reitero, y déjenme que nuevamente lo repita, son amorales. Como son amorales, y lo único que les importa es si todo está lindo o feo, no le importa si está bien o mal, me parece que la cuota de amoralidad tiene que ver con la impunidad. Obviamente, tiene que ver con la impunidad. Y el batidúo, que es Batman Bonadío, Robin Stornelli, lo que hacen en definitiva es seguir esa lógica, la lógica de la impunidad. A partir de allí, me parece interesante por lo menos sincerarnos en la mañana para poder establecer este ida y vuelta que sea lo más honesto posible. Reitero, desde la subjetividad que uno tiene, desde la opinión que uno puede vertir, desde el coincidir o no con usted que está del otro lado, con los amigos que se conectaron, con aquellos que están escuchando la 93.3, la radio, con los que en definitiva saben que la forma en que tengo por lo menos de manifestarles mi opinión es absolutamente o brutalmente sincera. Mire, hay algo que sabemos de hace muchísimo tiempo, yo creo que desde el Imperio Romano, y que es que hay aportantes a la maquinaria electoral o a la maquinaria política. Uno cuando dice, ¿qué son los aportantes? Bueno, el aportante puede ser no solamente el afiliado o el militante, sino aquel empresario o aquel allegado que deposita dinero, colabora con la campaña electoral. Yo di un ejemplo que me parece que es absolutamente concreto, y digo que esto es más viejo que orinar en los portones, como decía el general Perón, ¿no? Dicho de paso, Perón, que es alguien que sabía qué significa también la maquinaria, cuando estaba en Puerta de Hierro, en Madrid, acuérdese, tenía generalmente también empresarios que se vinculaban, obviamente, al peronismo en el exilio. Sin ir más lejos, Perón decía, yo voy a un restaurante y ni siquiera pago una taza de café, Y es importante porque hay que saber y analizar profundamente que la maquinaria electoral, como el Estado mismo, como el poder mismo, se mantiene muchas veces aceitado con el aporte. Ahora, ¿dónde está la diferencia? ¿O dónde radica esa sutil diferencia entre el aportante y el enriquecimiento ilícito? El enriquecimiento ilícito es lisa y llanamente llevarse la plata a su casa, es decir, hacer política para uno mismo. La pregunta que uno siempre se hace, digo, sin trazar un canal directo que tenga que ver con la moralina, es saber a ciencia cierta si la transparencia de la política, que mucho se avanzó y tiene que ver con Cristina Fernández Kirchner, tiene que ver con el último gobierno, por lo menos peronista. Es importante decirle que se avanzó en esa transparencia de los partidos políticos cuando se les otorgó pautas gratuitas. Ahora, la pauta gratuita no es garantía de mantener la máquina electoral. No es una garantía, para nada. Porque la maquinaria electoral es mucho más contundente. Mire, yo recordaba hoy a la mañana un ejemplo muy simple, que a lo mejor alguno de los que están conectados se acuerda o alguno de los que están escuchando se acuerda, y que era la campaña de Menem en 1989. En 1989, una de los aportantes que después dio para la especulación inclusive de una especie de pase de vendetta era Gaddafi. Gaddafi le había aportado a Carlos Saúl $4 millones para la campaña.
Quien había sido el valijero, de alguna manera, el contacto, el lobista, ahora que está tan en boga o que ya terminó el lobista en Canal 13, había sido Mario Montoto. Y ¿sabe una cosa? En ese vínculo que se hizo entre Gaddafi y Menem, recibieron 4 millones de pesos, le estoy hablando en 1988-89, una fortuna. Yo di el ejemplo también hoy a la mañana de que Jorge Sovich, el que fue ex gobernador de la provincia de Neuquén, que quiso ser candidato a presidente y lo fue candidato a presidente. Quiero recordarle que la fórmula era Sovich-Macri. Macri no quiso ser candidato a vicepresidente de Sovich, decidió ser el jefe porteño de la ciudad de Buenos Aires. Esto no se lo perdonó nunca Sovich. Pero en aquella oportunidad, Sovich estuvo 4 años antes en campaña. El cálculo que se hacía de una campaña presidencial por aquel entonces era de 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Que por año debía invertir un candidato para posicionarse, ni que hablar en el momento de la elección. Sovich, ex gobernador de la provincia de Neuquén, lo hizo 4 años antes. Estamos hablando de 400 millones de dólares. Imposible que un gobernador con un sueldo, imposible que el propio Sovich en su actividad privada, tenía una imprenta, pudiera tener 100 millones de dólares para invertir por año. Alguien ponía la plata, alguien ponía el dinero. Y siendo del Estado, muchos funcionarios, usted lo sabrá a lo mejor en su ciudad, lo sabrá en su provincia, tuvieron la no delicadeza de cobrar peaje. Es decir, te cobran el 10%, el 20%. Uno lo puede hacer, y aquí me parece que es importante decirlo, siguiendo la lógica, uno lo puede hacer en forma absolutamente lícita, hago una cena, aparecen los aportantes, o lo puede hacer absolutamente ilegal. Digo, los aportantes en provincia de Buenos Aires que no aportaron nada y que ahora marcan concretamente lo burdo y lo no inteligente que son los muchachos de Cambiemos y del PRO para hacer las cosas. Pero tiene que ver, reitero, con la maquinaria de sostén del poder. La pregunta que uno se hace es que cuando la maquinaria enriquece a uno, se quiebra esa intención de seguir manteniendo la maquinaria, sino de hacer negocios para uno. Pongo el ejemplo, si usted quiere, que le gusta a los muchachos del PRO, que le gusta a la gente de Cambiemos, José López. José López es un delincuente porque quiso enriquecerse a sí mismo. La pregunta que uno siempre se hace en todo esto, porque reitero, es más viejo que orinar en los portones, como decía Perón, es el objetivo final. El objetivo final es el Estado, es el poder. La pregunta que uno se hace, ¿para qué se tiene poder y para qué se tiene el Estado? Mire, hay algo que tenemos en claro, por lo menos aquí, en estos momentos de crisis de la República Argentina, y es que Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional no quiere el Estado. No quiere el Estado. Por lo cual se sigue la lógica del enriquecimiento particular, propio, el negocio. Eso es lo que ha cambiado cualitativamente. Uno, para sostener una campaña y después sostener el Estado, en beneficio del objetivo, supongamos, común, colectivo, de bienestar general, hacía esto de los aportes. La pregunta que uno se hace es hoy, cuando no se quiere el Estado, cuando definitivamente quiere que desaparezca la facultad del Estado y quede únicamente el negocio, no hay otra cosa que el enriquecimiento ilícito. Este gobierno va a tener funcionarios directos por enriquecimiento ilícito. Por eso la matriz de corrupción que tiene este gobierno no es de ahora. Data del 24 de marzo de 1976, cuando concretamente la dictadura, la última dictadura militar, le dio el pie, le dio la posibilidad y el potencial para que Mauricio Macri, fundamentalmente como grupo económico, se beneficiara. Esto es lo que me parece a mí cambia. Después todo lo demás es un poco lo que decía Carlos Pañi en su final de columna del Diario de la Nación del día de hoy, que puede verla. Hay un funcionario que le dijo, mientras no haya pan, que haya circo. Y reitero, es tan burdo el sainete de los cuadernos de Centeno, es tan grotesco el sainete de los cuadernos de Centeno, pero que no oculta la lógica que yo vuelvo a plantearle con la mayor crudeza posible. La historia, reitero, desde el Imperio Romano en adelante, determinó que se manejara la maquinaria con aportantes. Vuelvo a señalar para que no nos volvamos de alguna manera pequeños en el análisis, sí profundos en el análisis, si lo podemos hacer. La pregunta es, cuando aparece un delincuente en el Estado y es un funcionario, alguien obviamente paga. ¿Quién paga la coima? ¿Quién es el empresario que en definitiva corrompe o se corrompen al mismo tiempo?
El Lobista, reitero, la serie que acaba de terminar, con Rodrigo de la Serna y con Darío Grandinetti, excelente, dicho de paso, excelente, El Lobista. Se puede ver nuevamente, creo que en Flop está allí para que usted lo pueda ver nuevamente. Pero quiero decirle que El Lobista es un ejemplo de el valijero o el intermediario. Porque el valijero es más allá del tipo que lleva el dinero o hace la transferencia. Hoy la transferencia se puede hacer sentado en la empresa a un banco. Pero la pregunta que uno siempre se hace en función de esto es: ¿cuál es el objetivo? Allí cambia cualitativamente. Y creo fundamentalmente que el cambio cualitativo tiene que ver también con la moralidad. Por eso digo, cuando un gobierno es amoral, lo único que le importa es el negocio. Este gobierno tiene la particularidad de haber estado de los dos lados del mostrador, pero tiene además la mayor, si usted quiere, talón de Aquiles, en que precisamente la voracidad que tienen los muchachos para hacer negocio les hace olvidar que se le está perdiendo la impunidad. Y la impunidad del gobierno, básicamente, en lo que es la política de Estado, le significa la crisis económica que tenemos. Crisis brutal que tenemos. No se puede tapar, ni con un cuaderno, ni con un libro, ni con un bestseller, lo que está pasando en la Argentina. No se puede tapar. Cronopia, beso grande, Mariela, beso. Bueno, volvemos al camino de la realidad. El camino de la realidad marca simplemente dos rutas. Una ruta que es cómo consolidamos la visión del Estado. ¿Qué hacemos con el Estado? ¿Lo hacemos de bienestar general? ¿Le damos aquel viejo apotegma de que gobernar es dar felicidad al pueblo? Mire qué simple, ¿no? Felicidad al pueblo. Y hoy la verdad que no estamos ni felices y casi estamos perdiendo la condición de pueblo. Por otro lado, está la otra ruta, que es la ruta del enriquecimiento ilícito, la ruta del negocio propio, la ruta que recorrió siempre Macri, la ruta que conoce Quintana, la ruta que conoce Lopetegui, la ruta que conoce Caputo, la ruta que conocen los muchachos, un viaje que ya han hecho en varias oportunidades, en muchísimas oportunidades. Y ¿sabe una cosa? Con el Estado de hoy la pavimentaron, simplemente pavimentaron la ruta, le pusieron luces, tiene una estación de servicio a 500 metros por donde vaya. Quiero decirle, embellecieron la ruta del enriquecimiento ilícito, pero es lo que hay. Por eso necesitan ser amorales, por eso necesitan ser impunes. Y reitero, este descalabro y papelón que va a ser, quiero decirle, le anticipo que va a ser un papelón internacional. Lo de Bonadío Batman y lo de Stornelli Robin. Va a ser un papelón internacional. Acuérdese lo que yo le digo. Este papelón internacional no va a frenar ni al dólar, no va a frenar el ajuste, el amague de las asignaciones familiares para la Patagonia ahora se retrotrae, pero se retrotrae por la gente. El tema salud, el tema educación, van a seguir siendo la problemática al cual le vamos a reclamar a este gobierno, que no puede dar respuesta porque no le importa. Mire qué simple que es. No va a haber solución, porque no le importa. Porque vuelvo a decirle, la ruta que eligieron es la ruta del negocio, es la ruta del enriquecimiento ilícito. ¿Se entiende? Después en el medio, como dice ese funcionario al cual no se cita con el nombre y apellido, se cita con la fuente, es: si no hay pan, va a haber circo. Si no hay pan, va a haber circo. Y Bonadío y Stornelli, que son dos payasos de este circo que se llama Cambiemos, lo saben muy bien. Yo lo único que le quiero anticipar, si uno pudiera anticipar y tener la bola de cristal, es que todos los caminos conducen a un papelón internacional, de la justicia argentina, fundamentalmente, pero de la justicia que es amoral y que es mercenaria. Siempre se lo dije, Bonadío es el mejor mercenario que tiene hoy este gobierno. Es un mercenario. No hay otro adjetivo calificativo más directo, más concreto, más representativo de lo que significa. Es eso. Jorge, un abrazo grande. Bueno, rapidito, antes de ya hacer la síntesis final, quiero agradecer a la gente del portal Patagónico de Noticias, a la Perón TV, a los amigos Yo No Me Banco Este Gobierno, a Nico Logales, que hace un laburo impresionante, porque más allá de las posturas que cada uno tenga,
cada uno tenga, reitero. Lo importante es la pluralidad de las posturas, de las ideas, inclusive aquellos que no coinciden con este editorial y que sin embargo pueden hacer que este editorial sea un disparador, como usted cuando lo coloca en su muro, cuando aporta a esta cadena de comunicación. Bueno, quiero decirle que si no fuera por el aporte de los amigos, de los compañeros, de aquellos que realmente abrazan la idea de la comunicación alternativa, es muy difícil en estos tiempos. Estamos gozando de tener Facebook por ahora con la posibilidad de comentar y opinar. Lo tengo yo a través de la radio. Pero sin embargo le digo, es un camino cada vez más dificultoso para los medios alternativos, por lo menos para los medios que supuestamente pueden tener opinión propia. Cuando digo opinión propia, lo digo a favor o en contra. ¿Se entiende esto? Opinión propia. No opinión asalariada, no opinión mercenaria, ¿no? Se entiende también esto, lo que le quiero decir. Hoy el diario La Nación y Clarín no son medios hegemónicos, no son medios a los cuales el gobierno le aporta, son el gobierno. Vuelvo a marcar esta diferencia que es importante para que usted la entienda. El diario La Nación y el diario Clarín son el gobierno, ¿se entiende? Y además también, por añadidura, por enlace directo, un gobierno que ha entregado por lo menos la economía y parte de la política al FMI, también quiero decirle que ese Clarín y ese diario de La Nación también le están aportando mucho al FMI, obviamente, al FMI. Mañana descanso, fin de semana que espero que la pase muy bien. Espero que no venga un anuncio más allá de los que ya nos hicieron, aumento de tarifa, aumento de combustible. Y acuérdese, esto va a ser un papelón internacional, reitero, porque no es que van a aparecer el cuadro, no, porque yo creo que está en duda Centeno, que es lo más grave todavía, está en duda Centeno. Atención con esto, está en duda el propio imputado que ahora es testigo, que ahora no saben qué figura darle jurídicamente, porque a ver, si sos imputado, ¿cómo vas a pasar a ser un testigo? Y después, de golpe, ¿cómo vas a ser denunciante? Bueno, todo esto, el sainete, grotesco, burdo, muy burdo, que yo ni siquiera le digo que lo hacen los servicios, mire lo que le digo, ni siquiera los servicios, porque a veces los servicios se cuidan de estas cosas, los servicios de inteligencia se cuidan de estas cosas. Ha sido muy burdo, la desesperación es impresionante. Nos reencontramos el día lunes, que la pase lo mejor. Comparta el muro, colóquelo. Y compártalo con los suyos y con los que coinciden y no coinciden. Gracias por estar como siempre. Un abrazo, Utopía a todos los amigos. Abrazo, Utopía.